¿no? No, la idea es que aquí, con todo respeto, ¿no? Si hay alguna cosa diferente que investigaron, que quieran platicar, se vale, ¿no? En un tono de respeto, oiga, doctora, nos pareció interesante su propuesta de tal, pero yo encontré esto, ¿no? Y entonces, pues no sé, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo aportaciones. Siéntanse libres, no me tienen que dar ni la razón ni nada, porque pues no soy su maestra formal, no los voy a calificar, no nada, ¿no? Entonces pueden abrir o a lo mejor hay una información que encuentran, pero que ustedes quieren contrastar, entonces se vale, ¿no? Es el momento, además de a lo largo, pero, o empieza uno a tener la antena, ¿no? De fijarte en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues en fijarte las acciones y no sé qué, y entonces a lo mejor vieron algo en la semana y dicen, ay, quiero analizar esto, o leí esto, vi esto, y cómo lo vemos, ¿no? Entonces, este es un momento inicial así. ¿Hay algo que que quieran aportar, que pudieran preguntar? Lo vemos ahora, si no podemos irlo haciendo a lo largo. Perfecto. ¿No? Pues Bueno, yo sí, perdónale. No, nada más quería decirles a los chicos que si me pueden poner, o sea, pueden renombrarse para que yo pueda hacer un registro de la asistencia. Digo, al final no vamos a reprobar a nadie porque faltó 2 veces o una cosa así, nada más es para que yo pueda más o menos tener una idea de quiénes están en la clase y quiénes no. Otra cosa, a petición de la doctora Pilar, ustedes ya pueden activar activar o cerrar su micrófono. Entonces, si alguien tiene una duda, ya la doctora les va a decir, a ver, alguien quiere decirme algo, ya no necesitan que yo los desactive, ustedes por sí mismos pueden activar su micrófono y entablar la pregunta, el diálogo, la conversación. Bueno, ya estamos grabando la clase, ya doctora, nada más era eso, ¿no? Quería informarles que ellos ya pueden activar su micrófono cuando necesiten hacer una pregunta o comentar algo. Exacto, de manera práctica creo que vi que es un grupo maduro, ¿no? Que saben en lo que están. Si a alguien pues no le interesara la clase, nada más le pedimos no darnos lata, ¿no? Para que dejen que los demás aprovechen. En el general creo que estamos en lo mismo y como que se hace lenta la clase de que hay quién es y lo enciendo. Sí, de todas maneras, si le ponen la manita, Ale, porque yo no puedo ver, no estoy viendo, digo, tengo el chat, pero me distraigo si lo veo, pues a lo mejor yo me sigo y no, pero pueden encender su micrófono, doctora, tal, y me pueden preguntar, ¿sale? Ahorita Carolina levantó la mano, adelante. Carolina, te escuchamos. No, perdón, es que quería ver cómo, para que me pusiera la asistencia. Okay. Muy bien. Okay. Practicaste, no importa. Bueno, pues yo les quiero decir que el segundo objetivo que pretendo en esta clase, la segunda herramienta que quiero dejarles, ustedes en su libertad pues deciden si les sirve o no, pues si no les sirve pues no la usen, pero bueno, yo sí se las quiero pasar, que es quiero crear en ustedes un espíritu crítico, ¿sí? Fíjense, hay una gran diferencia entre ser criticón y tener un espíritu crítico, ¿no? Dicen que las mujeres somos más criticonas que los hombres. En mi familia yo lo vi al revés. Yo tengo 2 hijas y 2 hijos, y los 2 hijos varones son mucho más criticones que las hijas mujeres. Suelen decir así. ¿Qué es ser criticón? ¿No? Ah, ¿ya viste la chamarra de la doctora? Está horrible, está re viejita, ¿no? Seguramente se la compró en la Comer y es de poliéster, ¿no? Eso es un comentario subjetivo. Igual y es cierto, pero ustedes no han visto la marca de mi chamarra, tiene firma de diseñador, no es de poliéster, es de lana pura virgen de no sé dónde, ¿no? Entonces, sí se dan idea, ese es cuando tú eres criticón, es subjetivo tu juicio y es algo que te parece, ¿no? Es mucho del tema de la tolerancia, ¿no? Generalmente son muy criticones, ¿no? Y entonces, ay, pues es que tú dices eso porque eres remocho, ay, tú dices eso porque te sientes persinadito, ay, tú dices eso porque te crees don perfecto. Bueno, o sea, a lo mejor si eres santo, a lo mejor si eres, ¿no? Pero bueno, es una manera de asustarte a que no hables. En cambio, hay una herramienta que se llama el espíritu crítico, que es la que quiero lograr con ustedes, ¿no? Poder contrastar lo que se dice con la verdad. Entonces, para ser crítico, tengo que saber de las cosas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. En la estadística hay que ser críticos, ¿no? Ahí están María y... ¿Es Paula? A ver, déjenme buscar mis lentes porque están muy chiquitos los nombres. María Paula y Ana o Ani, no veo, pues sí, y Ana. Ok, porque nada más me queda en el Ana. Entonces están María Paula y Ana y les regalan un pollo.
el más rico que se imagine, ¿no? El de pollos del río o el pollo doradito o el que sea de Kentucky. Entonces, les llega un pollo y de acuerdo a la estadística, María Paula se come la mitad y Ana se come la otra mitad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estadística, si tú tienes un pollo, María Paula come la mitad y Ana come la mitad, ¿sí? Pero yo veo la cara de María Paula y aprovecha que Ana está chateando, ¿verdad? Tiene mucha hambre y se come todo el pollo a María Paula, ¿no? Entonces, no necesariamente si yo tengo un pollo se comieron medio y medio. Igual y María Paula se ve muy lista y se come el pollo completo. O le deja las 2 alitas y se acaba comiendo un cuarto o un octavo de pollo. Entonces, cuando uno recibe una estadística, pues hasta la interpretación de la estadística, uno tiene que ser muy crítico. ¿Sí? Les puse el ejemplo del pollo porque es muy sencillo. Entonces, ven que estamos ahorita con todo este tema del COVID, que es real, existe el virus. Estoy estudiando muchísimo porque el jueves doy una conferencia sobre vacunas y en un sentido crítico, pues yo tengo que contrastar lo que voy a decir con la realidad y la verdad. Y hay tanta información que, bueno, por lo pronto yo en lo personal me he limitado más bien a ver puras publicaciones científicas, ¿no? Porque de dimes y diretes, pues ahorita te dicen es blanco y después te dicen es negro y te llega tanto y otros dicen que es gris, entonces pues nunca acabaría, ¿no? Más sin embargo, por ejemplo, uno de los grandes temas que preparó a este momento de las vacunas, y mi plática va a ser nada más sobre las vacunas, ¿no? La parte ética de las vacunas, ustedes escuchan, ¿no? No sé qué artista que me cae bien se vacunó y no sé qué artista que me cae bien también dijo que no se va a vacunar, entonces yo no sé qué hacer, ¿no? Así estamos todos, ¿no? Entonces me di cuenta que el mundo preparó muy bien el que las personas ya estuviéramos desesperadas por una vacuna, ¿no? Eso fue lo primero que me puse a razonar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan las redes sociales, incluso los informes oficiales, entre comillas oficiales, porque nada más toman un dato, entonces hacer una estadística es complicada, ¿no? Si yo nada más entrego un pollo y extrapolo que medio y medio, pues tengo que tomar más datos, porque igual y no es cierto, ¿no? Entonces, pues las estadísticas oficiales, entre comillas, únicamente nos están hablando del número de muertos, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener una app, pueden tener el mapa mundial y les está cayendo, y ahorita ya murió otro, y ya murió. Entonces te dicen los muertos por hora, los muertos por día, los muertos por lugar, los muertos por mes, los muertos por... Entonces hablamos de muertos, 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 ¿no? Entonces todos estamos apanicados y entonces pues han logrado tener un control sobre nosotros, porque cuando alguien actúa con pánico, pues no actúas como habitualmente lo harías, ¿no? Por ejemplo, yo he pensado, o sea, a mí, aquí en mi ciudad, que es muy peligrosa, que es la Ciudad de México y hay mucha violencia, alguien me parara para asaltarme, yo entrego todo lo que traigo, incluyendo si me piden las llaves del coche, ¿no? Eso es lo que yo pienso, razono ahorita, pero cuando esté en un momento de pánico, por eso no es bueno tomar decisiones en momentos de miedo, de pánico, sino de preferencia haberlo pensado antes. Es probable que si yo ya lo pensé, lo ejecute así, pero no lo voy a saber hasta el momento en que esté en el pánico. Pero si yo no he pensado o me gana el pánico, en el momento de pánico, ¿cuántas veces oyes, oye, por no entregar su reloj, le vaciaron la pistola? No diría, oye, ¿qué tal es? O sea, mejor entregas tu reloj que te vacíen la pistola. Es que cuando tú estás en momento de pánico, con la adrenalina en alto, puede que te pidan tu reloj y le hagas así, no se lo voy a dar, ¿no? Y está la pistola y dices, oye, mi reloj no vale nada, parado si me vacían la pistola. Entonces, uno toma decisiones muy distintas cuando uno está en pánico. El pánico quita la capacidad de ese sentido crítico que les digo, no criticón, ¿no? De contrastar con la realidad, hacer una decisión firme sobre una ciencia, no sobre el pánico de corazón, ¿no? Entonces me encontré esta, que ya la cotejé, porque si vamos a hacer espíritu crítico, me prestas, me dejas nada más compartir. Entonces, ya me aseguré que fuera real la información, claro, tomando la fuente, estamos, ya la vemos, ¿verdad? Bueno, mire, me llegó este banner en WhatsApp, ¿no? Que no quiere decir que todo lo que está ahí está correcto, por eso lo primero que yo me fui a ver fue pues, qué organismo la mandaba, ¿no? Pues me ha parecido hasta ahorita un organismo serio, pero bueno, aún así
yo dije, bueno, pues si son números, pues tengo que ir a la fuente, a veces no lo ponen. Entonces, pues bueno, el que quiere inventa lo que quiera. Entonces yo veo aquí fuente y dice Organización Mundial de la Salud. Y entonces la Organización Mundial de la Salud, pues no es un organismo académico, no es un organismo médico, es un organismo político internacional, rama de un organismo que se llama Naciones Unidas, que ha manipulado mucho la verdad con intereses diversos al bien de la persona, eminentemente con intereses económicos y de control del mundo a nivel económico, ¿no? Entonces, pero dije, bueno, pues está bien porque son las propias estadísticas de quienes están y nos ha llevado al pánico, ¿no? Del número de muertos por COVID y son los que principalmente están fomentando las vacunas. Voy a tomar esa estadística, ¿no? Y entonces me llamó muchísimo la atención la estadística. De hecho, queriendo actualizarla un poquito y ver la de accidentes, ahorita les digo porque quería saber la estadística de accidentes mundiales, porque es la principal causa de muerte hasta donde conozco, a menos de que haya diferido de cuando estudié ahora, ¿verdad? La principal causa de muerte a su edad de jóvenes no es el cáncer, por supuesto no es el aborto porque ustedes ya están aquí, y no es el COVID, ni el problema de corazón, son accidentes, ¿no? El ir caminando y que alguien te arrolle, el subirte a un coche que hay un accidente desafortunado, el que vayas en una moto y X, o incluso pues, se ponen en general accidentes, aunque sí hay estadística particular de accidentes de tráfico. Es decir, yo debería estar más apanicada a su edad por subirme a un coche que apanicada de que me vaya a dar COVID y me vaya a morir, ¿no? Entonces dije, pues ha sabido crear. Entonces hay una página buena que se llama World Meter, que efectivamente cada una de estas estadísticas está en activo. Entonces está poniendo nacimientos y está clac, 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 cambiando, ¿no? Porque ahorita están haciendo niñitos, muertes y te está poniendo, ¿no? Al día de hoy, en este mes, el año pasado, etcétera. Entonces está interesante esa si quieren hacer un juego estadístico, aprender a hacer cómo tú puedes interpretar y cómo tú puedes, te pueden decir un número, pero tú lo puedes cotejar. Entonces a mí me impresionó muchísimo esta, porque esta gráfica está poniendo los datos oficiales de la OMS, que aunque es un organismo político, pues es un organismo pues muy interesado en darle mucha luz al número de muertos por COVID, ¿no? Y mucha luz a que pues nos tenemos que vacunar, ¿no? Entonces me impresionó muchísimo. Fíjense, está puesto en tablas para que sea más, en barras, para que sea más claro. La principal causa de muerte en todo el año de 2020 a nivel mundial, de hecho somos casi 9 billones de personas en el mundo. Eso también es interesante, que ustedes hicieran una división entre el número de muertes y el número de población. 1.8 millones de personas que se hayan muerto por COVID en el 2020 es de mucho pesar. Yo me dedico a ver pacientes, trato de sacarlos adelante, no menosprecio a ninguna causa de muerte, ¿no? Y gracias a Dios porque los atendemos muy a tiempo y no dejamos que se vayan complicando. Hasta ahorita hemos atendido 1,000 pacientes. La familia de Ale fue uno de ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios al día de hoy los tomamos muy a tiempo, aplicamos muchas medidas y hemos tenido de 1,000 pacientes 0 hospitalizados, 0 intubados y 0 fallecimientos, ¿no? Gracias a Dios, los pescamos muy a tiempo. Cuando ya están en el hospital ya es muy poco lo que podemos hacer, ¿no? Ya no nos dan entrada. O sea, alguien puede decir, bueno, es manipulado, por eso yo les digo, pacientes no graves porque no dejamos que sea grave. ¿Sí? Sí tenemos un paciente que acabamos de manejar en casa porque no lo recibieron en ningún hospital, estaba muy grave, ya con 70 de saturación. Saturar abajo de 90 es llamada de atención, de 80 es está en peligro y de 70 está ya gravísimo, ¿sí? Y ya va en 95 después de 3 días del tratamiento que estamos aplicando, una persona más ya mayor, complicada su diabetes y todo. Pues bueno, es un caso, no lo podemos publicar porque un caso no hace todo, ¿no? Entonces vale la pena porque 1.8 millones te suena muchísimo, ¿no? Como puede sonar muy bien que María Paula y Ana se comieron medio y medio pollo, pero hay que ver cuál es la realidad. Pero si tú dices 1.8 millones en una población de casi 9 billones de personas, saquen cuál es el porcentaje, ¿no? Bien. Una pieza de batería y guitarra eléctrica o del género de música que más les guste, ¿no? Y que ya no existió.
Después de ese, si se acuerdan de la esta, y si no, no te preocupes, si ya no se puede poner, Ale, ya la pusimos con una vez que la hayamos puesto, se las pones en su chat, ¿no? Claro. Está las enfermedades cardiovasculares, que según recuerdo son casi un poquito más arriba de 14 millones de personas en el mundo, murieron de una causa del corazón. La más frecuente, sin lugar a duda, es los infartos. ¿No? Cuando típico que dices, oye, llegar a mi abuelito, estaba sentadito en su sillón con el periódico, su libro, su tacita de café y ya no estaba vivo, lo más probable es que le dio un infarto bastante grande y entonces pues se mueren de una cuestión cardíaca, ¿no? Como tercera causa de muerte está el cáncer. Casi 9 millones de personas murieron de cáncer en el 2020 versus 2 millones de COVID. Es decir, todavía aún así es poco más de 4 veces más el cáncer, ¿no? Hay varias más entre medio, no pusimos todas, pero bueno, ahí van a estar los accidentes de coche y otras cosas, ¿no? Pero bueno, llegamos finalmente, entonces las 3 causas principales de muerte, ahí no está el COVID no es el quinto, porque hay muchas entre la 3 y la de COVID, que para no hacer pesada la gráfica se dejó así, y 1.8 millones de personas de 8 billones de personas en el mundo para que saquen qué porcentaje de personas, ¿no?, se mueren por COVID con respecto al mundo. Y nos hace falta un dato interesante de cuántas personas que les da coronavirus, ¿no? Yo soy un médico activo en el tratamiento y ver pacientes con coronavirus, ¿verdad? Y les puedo decir que la mayor parte de mis pacientes, más bien todos mis pacientes hasta ahora no se han muerto. Sí conozco gente y amigos con nombre y apellido que han fallecido tristemente de COVID. Todos ellos tenían la característica común de estar con otra enfermedad no controlada, la mayoría diabetes. Entonces, cualquier diabético descompensado se puede morir de cualquier infección, incluso de que le hicieron un pedicure y le cortaron mal la uñita, ¿no? Porque precisamente es una complicación de la diabetes, ¿verdad? Y el COVID está muy similar a otro virus que antes era el virus más famoso y ahora ya como que nadie se acuerda de él, que es el virus del VIH que provoca el SIDA. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente no hay diferencia significativa entre 1.8 y 1.7 millones. ¿Esto a qué reflexión nos lleva para hacer sentido crítico? ¿Sí? ¿Por qué el mundo se ha paralizado y únicamente nos importa el COVID? ¿No? Yo no le estoy restando importancia, no estoy diciendo que no exista, que no sea real que hay gente que se muere, pero no es la principal causa de muerte. Y entonces, si yo quisiera ayudar a que menos personas fallecieran en el año, pues no solamente me tengo que preocupar de las que fallecen de COVID, me tendría que preocupar de la principal causa de muerte. ¿Cómo hago una vacuna? ¿Cómo hago para que no haya niños que o sean abortados provocadamente, que son la mayoría de esta barrita, o se mueran solitos adentro de su mamá? Hay dos diferencias de abortos. Está el aborto espontáneo, y es cuando la mamá dice, perdí al bebé, ¿no? Y a lo mejor usted se ha platicado con su mamá, con su tía, con su abuelita, y te dice, no, es que fíjate que tú tendrías un hermanito 3 años más grande, pero pues un día, pues lo perdí, ¿no? Empecé a sangrar y se perdió. Y pues lo dice con cierta tristeza la mamá, muy probablemente si ya resolvió su duelo, pues ya con paz, pero no quiere decir que pues, no sea triste, ¿no? Y a lo mejor tú te entristeces porque dices, ay, tendría otro hermano más para que me presentara galanes, más chiquito para haber jugado con él, no sé, ¿no? Entonces, pues habría que darle vueltas a este tema, ¿no? Decir, ¿qué estamos haciendo, no? Y pueden decir el argumento, es que pues una jovencita, ¿qué quieren que haga, no? Ante un embarazo inesperado donde no le responden, que curiosamente es la mayor parte de los casos. Cuando el embarazo se da fuera del matrimonio, casi siempre no hay respuesta de parte del papá del niñito. Y entonces las mujeres me las dejan solitas y las presionan a que aborten, ¿no? Pues, ¿qué habría que hacer? O sea, un aborto no resuelve el problema de que ya existe un nuevo ser y que lo matamos, porque el aborto provocado es matar, el aborto espontáneo es morirse, y hay una diferencia que es la clase de hoy, ¿no? Habría que ver, y lo mejor es que no llegar a ver embarazos inesperados, ¿no? En situaciones difíciles. Podría pensar lo mismo. ¿Cuántas veces tenemos aislado al abuelito? ¿Verdad? Entonces el abuelito empieza a tensarse mucho porque dice, ya no me quieren, ya no me vienen a ver.
y le podría dar un infarto. Es más frecuente que el abuelito se pudiera morir de un infarto, de un problema cardíaco, que de coronavirus. Yo no digo que hagamos actitudes irresponsables, pero a lo mejor si la familia ya lleva 2 semanas aislados, nada más entre ellos, no están enfermos, pues ya es momento de poder ir a saludar al abuelito. Bueno, a lo mejor es una familia donde el papá diario tiene que salir a trabajar. Bueno, sí podría haber que él trajera el problema y se lo pasamos al abuelito. Bueno, pues acordarnos de ponernos en una pantalla, de mandarle una gelatina hecha por nosotros, ¿no? Entonces, para evitar estas causas de muerte. Entonces, es muy importante el sentido crítico. Toda la información que me llega, poderla pasar acá arriba y poderla interpretar de manera correcta. Ahora sí regresamos a la presentación. En la clase pasada nos quedamos en que vamos a trabajar sobre una ciencia que se llama la ética. La ética es una ciencia que por definición enjuicia actos, jamás personas. Una crítica de las personas que son intolerantes con la ciencia y con nuestra manera de pensar, ¿verdad? Hay que ser respetuosos, pero ellos se vuelven intolerantes e irrespetuosos, ¿sí? Es que te dicen, ¿y usted qué se cree el gran santo para no sé quién está mal? No, es que yo nunca enjuicio personas, enjuicio actos. ¿Qué es enjuiciar un acto? ¿Sí? Es decir, el robo está mal. La ética no enjuicia al tuercas, que es el que robó el Santander, ¿no? La ética no dice el tuercas, esta es su foto, ¿no? Es un malo porque robó el Santander. Eso no es materia de la ética. La ética enjuicia actos. Dice el robo estuvo mal. Jamás enjuicia personas. Así como el objeto de estudio de las matemáticas son los números y las operaciones matemáticas, el objeto de la biología, de estudio de la biología, es el tratado del estudio de los seres vivos, objeto de estudio son los seres vivos. El objeto de estudio de la ciencia que se llama ética son los actos que se llaman humanos. Nosotros podemos hacer 2 tipos de actos. Ale, se ha complicado la presentación, cuando se pueda ya me la pones, por favor, en la de actos. Ya. Si es que había una persona haciéndome una pregunta y no, pero ahorita ya pongo la presentación. La clase pasada nos quedamos para atrás. Para atrás sale como 3 o 4. Ahí va de nuevo. Entonces, voy a dejar de compartir. No, si no la vamos a hacer sin presentación, vale. Digo, me da mucho coraje. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo sin transparencia, no pasa nada. Y en las próximas clases les mandaremos el material con antelación y cada quien lo abre en otra ventanita y lo está viendo, porque en lo que se calman los intolerantes, ¿no? Que pues tienen toda la libertad de poder no estar, ¿no? Bien. Entonces, la ética juzga actos humanos, nunca enjuicia personas. ¿Cuál es la ciencia que enjuicia una persona? El derecho. Ale, que es abogada, y aquellos de ustedes que decidan ser abogados, enjuician personas. El derecho enjuicia personas, la ética enjuicia actos. Si alguien, usted está haciendo un juicio ético, dicen, ¿quién te crees para andar juzgando personas? No, yo no juzgo personas, yo juzgo actos, ¿sí? Entonces, un acto, entonces vamos aquí a presentar, cuando presenten algún caso, háganlo en anonimato. No digan mi hermano, yo, mi papá, el doctor fulano, ¿no? Un amigo, conozco una persona que, y plantean el acto. Nunca nombramos nombres de nadie porque nosotros, la ética no juzga personas, juzga actos, ¿sí? El derecho es el que enjuicia personas. El derecho enjuicia personas, entonces no dice el robo de Santander, el derecho dice el tuercas que robó 7,5 millones en Santander, hace un enjuiciamiento sobre el tuercas, ¿no? Y puede dictar una sentencia. Nosotros no juzgamos personas en la ética, nunca, y no dictamos sentencias. De hecho, la mayor parte de mi trabajo, de mi apostolado, de mi voluntariado, lo hago con personas que han tomado decisiones éticas inadecuadas, es decir, han hecho a lo mejor algo que está equivocado, pero ellos como personas me merecen toda mi ayuda. Trabajo mucho
con personas involucradas en abortos provocados, sea las mujeres, sea las parejas, sea los médicos, sea el abuelito, sea el amigo que colaboró con dinero para, ¿verdad? Porque el aborto en sí está mal, porque es terminar con la vida de alguien que además es indefenso y que se le dicta una sentencia de pena de muerte sin haberle hecho un juicio previo. Es un error en derecho. El único que no está involucrado en el delito de la violación es lo que resulta de esa violación. Y es al que le dictan sentencia de muerte. Eso en derecho es ilógico. Es el chivo expiatorio. O sea, el único que no estuvo en la escena del delito de la violación es el fruto, el resultado de esa violación, ¿no? Bien, entonces, podemos hacer dos tipos de actos. Un acto se llama actos del hombre, que esos no los estudia la ética, que son actos donde no interviene la voluntad. Sucede. Por ejemplo, si yo les pido ahorita, tómense el pulso cardíaco, ¿no? Y Juan Pablo me dice, tengo 70, y Gabriel me dice, yo tengo 80, y Emilio me dice, yo tengo 65 o 120. Yo no puedo decir, no, Emilio está haciendo mal porque lo tiene alto, ¿eh? Emilio, qué mal que estás con un pulso de 120. No, Emilio dirá, oye, pues si yo no lo controlo. O sea, yo no le digo a mi corazón cuántas veces late. Entonces, el pulso cardíaco, que es una función biológica, no es enjuiciable por la ética, ¿no? Está dado por un determinismo de la biología. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? La verdad en fisiología, la medicina estudia verdades objetivas. Dice, un ser humano después de nacer le late el corazón de 60 a 80 latidos por minuto, ¿sí? Algunas veces se considera hasta 100 latidos por minuto. Alguien que le late menos de 80 tiene un problema que se llama bradicardia. Un paciente que está grave en general empieza a hacer bradicardias, entonces le empieza a latir cada vez menos frecuente el corazón y yo digo alerta, va a caer en paro cardíaco. Va a ser otro tema de otro curso, entonces tendré que decidir si lo reanimo o no, ¿no? Y si a alguien le late 120 por minuto el corazón, pues es una persona que trae una taquicardia que todavía es tanto o cuanto más peligroso que un latido cardíaco bajo. Va a acabársele parando el corazón porque el corazón está forzadamente latiendo mucho más de lo que el corazón a esa edad está preparado para. En cambio, cuando una de las evidencias del tema del aborto de por qué no es una célula y es parte del cuerpo de su mamá, es porque este ser tiene no solo una genética distinta, tiene 50% parecida a mamá, pero la otra mitad no la reconoce la mamá porque se la dio el papá, ¿no? Y todas las células de nuestro cuerpo tienen nuestra misma genética. Pero otra evidencia muy importante es que desde los 21 días, chiquitito, o sea, 21 días, y todos los médicos entendemos que los 21 días se cuentan a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide. Ninguna vez he visto una reunión de médicos que digan, ¿tú para cuándo, desde dónde empieza? ¿Desde aquí, desde acá o desde acullá? Pues para ti son 7 días, para ti son 14. No, la ciencia es universal. Y un médico sabe si le mandan un reporte de ultrasonido y le dicen, este embarazo es de 6 semanas, nadie habla y pregunta, ¿y tú desde cuándo las contaste? Porque como cada quien opina, ¿no? Todos los médicos universalmente entenderemos, el médico liberal que está de acuerdo con el aborto provocado y el médico católico, todos vamos a entender que el cronómetro empezó en la concepción. Esto es muy interesante, porque es la objetividad de la verdad. Entonces, un corazón, a los 21 días contados después de la concepción, tenemos un tubo sencillo, es solo un tubito, no tenemos todavía la forma de corazoncito, ya está escrito en su genética cuándo y cómo se va a desarrollar, pero todavía apenas es un tubito que hace tuc, 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 tuc. Porque ya desde ese momento es importante que llegue flujo sanguíneo a todas las células que componen el cuerpo de esa nueva persona, ¿sí? Y poco a poco se va diferenciando. Ese latido, aunque está presente desde los 21 días, no hemos tenido un aparato que lo pueda escuchar. El corazón se puede empezar a escuchar por un ecocardiograma, incluso se pueden ver los trazos de los latidos, a partir de la 6ª semana.
sexta, octava semana, es decir, en la etapa embrionaria, el latido de un embrión, no sé si sepan de cuánto es, late aproximadamente 200 veces por minuto. Es rapidísimo, ¿no? Entonces, esta es otra evidencia de la realidad. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la realidad? ¿No? Si yo a un paciente le pongo el pulso aquí y le tomo la frecuencia cardíaca, tiene 60. Si se la pongo acá, tiene 60. Si le pongo un estetoscopio aquí, tiene 60. Si le pongo aquí en la arteria cariotidia, tiene 60. Y si le tomara atrás de la rodilla, se llama hueco popliteo, en la arteria poplitea, tiene 60 latidos por minuto. Es decir, es una evidencia que todo nuestro cuerpo tiene el mismo latido, porque hay un solo corazón que late 60 y la frecuencia cardíaca es palpar en una arteria cada cuánto pasa sangre, ¿no? Ese es el que depende del número de latidos cardíacos. Y si es una embarazada y le pongo el ecocardiograma sobre el abdomen, ¿verdad? Identifico dónde está el bebé, lo pongo, voy a encontrar 200 latidos por minuto. Esa es una evidencia. Hay 2 individuos porque hay 2 latidos cardíacos. ¿Sí? El embrión controla que sean 200 y el adulto controla que sean 60, ¿no? Es un acto del hombre. Sucede. Esos actos involuntarios no los juzga la ética. No está ni bien ni mal. En cambio, esos actos que son realmente humanos, por eso se llaman actos humanos, ¿sí? Que dependen de nuestra libertad, ¿sí? Esos son los enjuiciados por la ética. ¿Qué es un acto humano? Es un acto en donde interviene la voluntad, es voluntario, sin importar la intención. ¿Qué son actos voluntarios? Un acto voluntario, por ejemplo, es escribir. Yo no voy caminando y se escriben las cosas. Yo tengo que tomar conscientemente un lápiz, ¿no? Hacer un trazo de una letra, de una frase, de tal. Entonces, escribir siempre es un acto humano. Por lo tanto, es enjuiciable por la ética. Entonces, yo podría decir, lo que escribió es correcto, lo que escribió es incorrecto. Yo no puedo decir, el que tiene 100 latidos por minuto está haciendo correcto y él no. El que tiene 100 latidos por minuto, 120 latidos por minuto, tiene un trastorno, tiene una anormalidad cardíaca y necesito ayudarlo como médico, ¿no? O ver a qué se debe. Bueno, tuvo 120 latidos cuando le puso un susto el ladrido del perro, bueno, pues es consecuencia muy buena de que se suelta una hormona que se llama la adrenalina que te pone en estado de alerta para córrele si te persigue el perro. Pero solamente es unos segundos. El latido no puede permanecer 120 porque está en peligro el corazón, ¿sí? Entonces, ¿ves la diferencia entre un acto y un acto del hombre? Vamos a intentar la encendida de micrófonos, a ver si no se vuelve un caos, si no los volvemos a apagar, ¿sí? Aunque sea de uno en uno. Entonces, yo les pregunto aquí, entonces, un acto del hombre es aquel que es involuntario. Por ejemplo, la respiración, ¿no? Un acto humano es aquel donde se decide, ¿no? Solo las personas podemos hacer 2 tipos de actos, humanos y del hombre. Por eso solo hay ética, solo hay esa disciplina en los humanos, hay ética humana. Hay biología humana, que es medicina, y hay biología de los perros, y hay biología de las plantas, y, ¿no? Porque es un determinismo biológico, ¿sí? A ver, ¿comer es un acto humano o es un acto del hombre? A ver, si alguien quiere levantar la manita, con mucho gusto le puedo dar la palabra. Digo, al final lo que yo quiero. Ah, está, Felipe. Muy bien, Felipe. Adelante. Yo creo que es un acto del hombre. Del hombre. ¿Por qué dices que es un acto del hombre? Está bien, Felipe. Porque siento que no es tan razonado lo que comemos, o sí puede llegar a ser razonado, pero en dado caso de que haya necesidad, se come lo que se necesite, lo que haya, Okay. desde mi punto de vista. Ok. Nos vamos a decir lo que es la realidad, ¿sí? Traten de desterrar, es mi punto de vista, es mi opinión. No. Cuando algo es una verdad, uno dice, así es, así lo dice la ciencia.
¿no? Tengan tema, no todo. Hay cosas que son opinables. Por ejemplo, ¿qué color, qué cerveza es la más rica? Es opinable, es cuestión de sabor. A mí en lo personal no me gusta la cerveza, ¿no? Es una cuestión de un gusto. Pero decir que las letras de las transparencias, la primera fila es amarilla, pues no es una cuestión de opinión, hay una realidad ahí, ¿no? Entonces, cuando algo es realidad, no digan es una opinión. No. Correcto lo que me dices, nada más hay que separar. El proceso digestivo, Felipe, ¿qué es el proceso digestivo? Primero, que me dé hambre, y te da hambre porque se apachurran las glándulas salivales y eso te da hambre, ¿no? Por eso a veces no es hora de comer, pero si tú ves una foto de un McDonald's, ¿no? Te apachurran las glándulas salivales por estímulo de esa foto y empiezas a tener hambre. ¿Okay? Todo el proceso digestivo, cuando se mueve el esófago, se secretan los jugos gástricos, ¿eso lo haces o sucede, Felipe? A ver, Felipe. Déjame a Felipe encendido un ratito. Aprovechamos. Luego es que él silenció. Él silenció. Cuando silencian, pero ahorita le vuelvo a abrir el... Felipe, ¿quieres seguir interviniendo? Porque ahorita estuvo muy bien lo que dijiste, nada más nos vamos a sacar lo importante de lo que dijiste. Me gustó mucho tu aportación. Ahí va, ya le abrí el micrófono, ya. Felipe, cuando se secretan tus jugos gástricos, se apachurra la vesícula biliar y sale la bilis para destruir las grasas, ¿no? ¿Tú lo haces o sucede? Sucede. Sucede. Entonces, ¿es un acto humano o es un acto del hombre? Un acto del hombre. Perfecto, muy bien. Entonces, yo no puedo enjuiciar a alguien y decirle, te quitaron la vesícula y te cae mal el chicharrón y el aguacate. ¿Qué mal estás haciendo? ¿No? No es responsable, no está ni bien ni mal, ¿no? Entonces, ejemplos de actos del hombre. Entonces, de lo que muy bien nos dijo Felipe, no te me vayas, Felipe. El proceso digestivo es un acto del hombre. Pero, ¿qué es un acto humano? Por ejemplo, si tú tomas una carta, que ahora pues la haces con el celular porque ya no te dan cartas, ¿verdad? Si tú tomas una carta y la ves y tú dices, ay, se me antojan tacos y entre todos los tacos empiezas a ver de cuál quieres, ¿no? ¿Ese es un acto humano o es un acto del hombre? Ese ya es un acto humano. Exacto, muy bien, Felipe. Entonces, fíjense, hay algunos actos que tienen combinación de los dos. Comer es en parte acto del hombre, no enjuiciable por la ética. Pero hay solo en nosotros una parte que humaniza el comer. Nosotros podemos decidir, primero, si respondemos al instinto del hambre. ¿El instinto de hambre, Felipe, será un acto humano o un acto del hombre? Del hombre. Del hombre. Sucede. Yo no puedo decir, no quiero que me dé hambre hoy porque quiero ponerme a dieta y voy a estar en una fiesta viendo un pastel, entonces voy a apagar el switch del hambre. ¿No? Me va a dar hambre, ¿sí? Los instintos son actos del hombre. Realmente existen y son actos del hombre. No están ni bien ni mal. Pero vamos a ver que lo que es acto humano es lo que decido hacer con ese instinto. Entonces yo estoy en una clase, ¿no? Del Zoom, en mi secundaria o en mi prepa, y si me ven comiendo, ahora sí me van a expulsar. Bueno, yo controlo ese instinto y digo, me espero 15 minutos y me como mi torta cuando ya no esté la del Zoom, porque me van a correr del colegio, ¿no? Entonces yo sí puedo ejercer control sobre mis instintos. Decidir qué como, ¿no? Cuánto como, a quién me como, eso sí es un acto humano. Eso sí es un acto humano, ¿sí? Entonces está combinado comer, ¿sí? Bien. A ver, Doctora, ¿de qué manera? Nada más rápido, quería comentarles, chicos, hay personas que están queriendo ingresar, entonces, si pueden entre ustedes nada más saber que para que yo les dé ingreso voy a cotejar en mi lista de Excel que coincida el nombre con el apellido. Entonces, me voy a tardar un poquito en darles el ingreso, entonces traten de ser puntuales en las próximas clases para que no pase lo de ahorita. Y bueno, aprovechando que ya se conectó este niño Vargas, que la verdad estábamos echando la culpa cuando era inocente. Ahorita el pobrecito no podía entrar porque como lo bloqueé, tuvo que entrar con la computadora de alguien más. Bueno, las personas nos equivocamos y efectivamente
con tanto desorden vimos su nombre y bueno, pensamos que era él. Yo le quiero ofrecer una disculpa, por favor, no quiero que tengas pena. Digo, todos nos equivocamos y así como hoy me equivoqué, públicamente te ofrezco una disculpa. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, para los que van entrando, hemos tenido que tomar algunas medidas de seguridad porque empezaron a hackearnos nuestra clase, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de intolerancia que estábamos platicando, ¿no? Alguien puede diferir de lo que hablamos aquí, pues bueno, o escucha en silencio y dice, pues no estoy de acuerdo, pero no puede faltar al respeto pintando cosas que empezaban a ser pornográficas, ¿verdad? Y no dejar dar la clase. Por eso hemos tenido que tomar esa medida de seguridad, ¿no? Y bueno, gracias por la disculpa para Juan Pablo. Y Juan Pablo, cuando quieras, si te animas, pues alzas la mano y seguimos y participas y todo muy bien. Bueno, entonces, estábamos hablando del objeto de estudio de la ética. La ética estudia los actos humanos que son voluntarios, ¿no? En el video de la clase pasada, yo decía del año pasado, no sé, no fueron mis alumnas, de la clase pasada, ¿sí? Había una palabra que es morirse, ¿no? Entonces decía muere. Entonces decía, el operador del tren tuvo que decidir si se muere el hijo o se muere los del tren. Yo no estoy tan de acuerdo con la palabra, pero bueno, si hubiera puesto la otra palabra, todavía si así nos impresionó el video, aunque sea viejito y todo, pues es un video impresionante para poder crear conciencia que hay que hacer toma de decisiones, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo que sea morirse, ¿no? O sea, mueren, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles, ¿cómo puedo llegar a ser cadáver? Si yo encuentro una persona tirada que es cadáver, que está muerta, ¿cómo pudo llegar a estar muerta o a ser cadáver? En reacciones pueden levantar la mano. Quienes levanten la mano les voy a facilitar el micrófono. Es una pregunta bastante interesante. A ver, aquí estoy yo. ¿Cómo puedo hacer que alguien sea cadáver? A ver, Vanessa, adelante, Vanessa. Pues una persona llega a ser cadáver si deja de realizar sus funciones vitales, como respirar, como pues digerir o, por ejemplo, pues en el caso de las mujeres, pues realizar sus funciones, es que no sé cómo decirlo, pues como lo que le pasa cada mes, pues sí me entiende. Muy bien, muy bien. ¿Regina es? Vanessa. Vanessa. Vanessa, es que yo no sé por qué no me está apareciendo la que está hablando, pero no pasa nada, ¿no? Seguramente es porque no tengo yo. Entonces, Vanessa, muy bien. Tú estás describiendo lo que es un cadáver. Un cadáver es un cuerpo que ya no, porque ya no es persona, que ya no respira, que ya no le late el corazón, si es mujer que ya no menstrua, si es mujer y está embarazada que ya no puede pues pasarle comidita a su hijo porque ya no tiene latido cardíaco, ni puede ella a través de la placenta hacer que su hijito respire, ¿no? Entonces tú estás describiendo cómo es un cadáver, pero ¿cómo puede llegar a ser cadáver una mujer? ¿Esto qué sería? Tú misma, Vanessa. Si yo disparo y cae un cadáver, como tú me lo describiste, que ya no tiene latido cardíaco, que ya no tiene funciones pulmonares, ya no le funciona el hígado, y pues ya no funcionaría tampoco su ciclo menstrual, ¿verdad? ¿Cómo llegó a ser cadáver esa persona si fue porque yo le disparé? ¿Cómo se llama? Es la manera en que llegó a ser cadáver. ¿Se llama morirse o matar? Si es por un disparo. A ver, ya le reactivé el micrófono. Porque lo mataron. Ok, perfecto. Déjaselo reactivado un poquito. Entonces, yo puedo llegar a ser cadáver por matar, o alguien puede llegar a ser cadáver por matar. Matar, Vanessa, ¿es un acto humano o es un acto del hombre?
Pues yo diría que es un acto humano, porque pues yo voluntariamente decidí matarlo. Exacto. Es decir, matar siempre es un acto humano, porque las pistolas no se disparan solas. Puede ser no intencionado, ¿no? Yo soy cazador y le disparé a un venado y se cruzó esta mujer, ¿no? No era mi intención matarla a ella, mi intención era matar al venado, ¿no? Puede ser no intencionado el acto, pero es humano porque es voluntario. Y cuando hay matar, ¿se puede enjuiciar en ética o no, Vanessa? Pues yo creo que sí. Sí, con toda certeza. Como yo te digo, oye, con las matemáticas puedes sumar, tú dices, yo opino que sí, o tú dirías, claro que sí. Tú Sí, señor. dirías, claro que sí, o sea, con las matemáticas yo puedo sumar. Sí, estoy segura, porque es una ciencia. Aquí estamos igual. Se nos ha olvidado que la ética es una ciencia con el mismo valor que cualquier otra de las ciencias que siguen estudiando. Es que nos la quitaron de las escuelas porque nos quieren hacer robots, nos quieren quitar nuestra libertad, nos quieren hacer que nosotros no tomemos nuestras decisiones, ¿no? Entonces, para tomar decisiones hay que saber esta ciencia. Y si un abuelito va caminando, tú misma, Vanessa, y se le tapan sus arterias coronarias, le da un infarto y cae cadáver, ¿qué le sucedió al abuelito? Se murió. Se murió. Nadie le tapó las coronarias, ¿no? Nadie lo empujó, ¿no? Solito se le taparon las coronarias y entonces se murió de un infarto. Yo puedo juzgar a un abuelito y decirle, oye, qué mala onda, te moriste boca abajo y mira, quedaste todo polviento con la nariz fracturada. Pues no, no puedo juzgar, porque es un acto humano. Entonces, los actos humanos no se pueden enjuiciar en ética. Entonces, si alguien se muere, no hay ningún problema ético. Si alguien lo mato, hay un problema ético que hay que analizar, ¿no? Vamos a hacer el análisis incluso del matar en defensa propia, porque no se muere alguien en defensa propia, ¿no? No lo dudo, mi intención era defenderme a mí, mi familia, ¿no? Pero si esto es a la hora que yo disparo, por eso se llama matar en defensa propia. Y este es un caso difícil como el del tren, que lo describimos al final de la siguiente clase. Vamos a necesitar otro principio. ¿Okay? Morirse, matar, es muy importante que ustedes cuando presenten un caso digan, se murió o lo maté. ¿El aborto espontáneo es un acto del hombre o es un acto humano? ¿Quién más me quiere decir? Gracias, Vanessa. A ver. Ese que cuando la mamá dice, Sí, Fátima. perdí un hermanito, hasta en su Fátima. lenguaje. Adelante, Fátima. Hola, es un acto del hombre. Exacto. Yo puedo juzgar, o una mamá se puede juzgar que hizo mal porque perdió un bebé. No, porque ella no lo hizo intencional. Exacto, no es voluntario, ¿ok? No tanto intencional, no es un acto voluntario. Sucede, ¿no? ¿Por qué suceden los abortos espontáneos? La mayor parte de las veces no vas a ver la causa final, a menos de que lo estudiemos, pero sabemos en medicina que el 50% de los abortos espontáneos es porque la mamá no produce alguna hormona que es necesaria para sostener al embarazo, ¿no? No produce suficiente progesterona, no, es un problema obstétrico. ¿La mamá es responsable de eso? No, porque pues yo produzco las cosas que tengo que producir, no se producen solitas, ¿sí? O tiene una malformación en su útero y entonces pues el bebecito no puede seguir creciendo, o el bebecito se implantó muy abajo, se implantó, fíjense, todo es C, sucede solito, y entonces pues se viene por... La otra mitad de los bebés que se pierden en abortos espontáneos es porque el bebé venía enfermito. Yo soy genetista, yo sé que si a un bebecito que se pierde en aborto espontáneo, le hacen una autopsia al cuerpecito, lo más probable es que me reporten que tiene un problema genético grave, que tiene una trisomía 13, una 18, una anencefalia y problemas así, ¿sí? Entonces, ¿la mamá mató al bebé? No, el bebé se murió de un problema que traía. Pero lo sabemos indudablemente, para que ustedes vean del otro aborto que ahorita vamos a hablar,
Que esto no quiere decir que no cause un cierto dolor a la mamá, porque la mamá no pierde una parte de su cuerpo. No es como si van y le cortan las uñas en el manicure o el pelo, o le extraen un hígado que está enfermo. Ella perdió un hijo. Y entonces hay que ayudar mucho a estas mamás, porque cuando una mujer tiene un aborto espontáneo, aunque es un acto del hombre, no está ni bien ni mal, muchas veces ellas pasan una tristeza terrible y empiezan a culpabilizarse, ¿no? Yo cuando hago historias clínicas veo mamás que dicen, ay doctora, pero yo creo que yo hice mal porque ese día me puse tacones y preparé pozole. No señora, usted no hizo nada mal. Ese bebecito se perdió solito, se murió, ¿no? Bien. En cambio, la gráfica alta de aborto, ¿sí? Los abortos espontáneos, aunque son relativamente frecuentes, 1 de cada 5 embarazos termina en un aborto espontáneo. O sea, hay un 20% de posibilidades en cada embarazo. Pero no habría tantos. Aquí, esta gráfica, la mayor parte de los abortos son provocados. Un aborto provocado por la intención que sea, ¿no? Puede ser que la intención no sea matar al bebecito, sea salvar la honra, sea proteger mi vida porque está en peligro como mamá. No, no importa la intención, pero lo que sí es importante es ver un aborto provocado. ¿Es siempre un acto humano o un acto del hombre? A ver, vamos a abrir. María Paula, adelante. Y Fátima, a ver, ¿pueden contestar? Bueno, perdón. Adelante. ¿El aborto provocado es un acto humano o es un acto del hombre? Es lo que estamos razonando. Ya les abrí el micrófono a las dos para que puedan, no sé por qué. A ver, adelante, pueden hablar. El aborto provocado es un acto humano. Ok, entonces, ¿se puede enjuiciar en la ética o no? Sí. Ok, entonces el aborto provocado es un acto humano, por definición, puede enjuiciar en la ética. ¿Sí? Y la ética juzga actos, no personas, y el único que puede enjuiciar personas es uno mismo. O sea, yo sí me puedo enjuiciar a sí mismo. Yo no puedo enjuiciar a otros, pero yo sí me puedo enjuiciar a mí mismo. Tengo integrado aquí un Pepe Grillo que me va a decir bien, mal, ¿no? Y nosotros lo sabemos. ¿Sí? Cuando estamos tranquilos, sobre todo cuando estamos por dormirnos, pues muchas veces, a veces porque hacemos costumbre de, ¿no? Como decir, quiero acordarme de las cosas buenas que hice, quiero mejorar lo malo que hice. Y otras veces, a lo mejor una conciencia que no busca hacerlo, pues te resuena. Y estás intranquilo a la hora de dormirte porque sabes que hiciste algo que está mal, ¿no? Pero nadie te puede juzgar a ti, tú sí te puedes juzgar a ti mismo. Entonces también la ética es una ciencia que te ayuda a vivir tranquilo, a dormir tranquilo, porque tú tomas el mando de tu vida y tú decides como tú quieras decidir, porque la libertad es el don más grande que tenemos como seres humanos. No la entreguen en manos de alguien más, no la entreguen en manos de las redes sociales. Si van a seguir lo que es una red social es porque ustedes decidieron así. Y a lo mejor hay cosas muy buenas que promueven también las redes sociales, ¿no? Vamos todos a ayudar a hacer la calle de un poblado muy pobre, ¿no? Y entonces, pues lo distribuyen a través de las redes sociales y todos se encuentran un sábado con picos, palas, cemento y construyen una calle en una zona muy marginada. Pues yo tampoco estoy diciendo que todas las redes sociales, pero bueno, pues yo decido, pero lo decido yo. Entonces no importa dónde venga, tú toma el mando de tu vida y tú toma tus decisiones, ¿sí? Bueno, entonces el aborto provocado, ejemplo, ¿no? El aborto provocado es un acto humano, entonces consiste en que el doctor, pues, introduce diferentes instrumentales y un bebé que está en fase embrionaria, se llama un embrión humano, las primeras 8 semanas, si tiene más de 8 semanas, está en una etapa fetal, se llama feto humano, ¿verdad? Es una persona inútero, ¿verdad? Es un ser humano reconocido por los libros de embriología. Los libros de embriología es la ciencia que estudia el desarrollo embrionario antes del nacimiento, el desarrollo de un embrión humano.
y los doctores reconocemos que es un paciente y por eso es parte del estudio que hacemos cuando llevamos la carrera. El filtro en el primer año de la carrera de medicina es embriología, es una de las ciencias más difíciles y todos los doctores pasamos por ellas. Si no fuera nada, pues ¿para qué lo estudiábamos, no? Y se define como tal. No se define el estudio de las células, eso se llama citología. No se estudia en los libros de histología, que estudia los tejidos. Es una ciencia aparte, ¿no? Y la embriología, su objeto de estudio es el desarrollo del ser humano antes del nacimiento. Embriología es el estudio del desarrollo de un ser vivo antes del nacimiento. Embriología humana es el estudio del desarrollo de un ser humano antes del nacimiento. Y esto está en todos los libros de embriología de todo el mundo. Del autor más secular, más ateo, del autor más religioso, del que no sabemos si es religioso o no, porque estamos hablando de ciencia, es un conocimiento universal. El creer en no, el practicar o no, eso es esfera de la vida personal de cada quien, ¿sí? Quieren ustedes acercarse a la verdad, hay que acercarse a los libros científicos, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo en peligro la vida de una mamá y de unos gemelitos que vienen, ¿no? Y yo le echo muchas ganas a mis 3 pacientes, porque yo no puedo discriminar a ningún paciente. Y entonces yo sé que tengo 3 pacientes. Una paciente que ya nació, que es la mamá, que puede hablar conmigo, que me pueda dar autorización a cosas, ¿no? Y 2 pacientes más que no han nacido, que pues ahorita ni me pueden firmar un documento de consentimiento, ni puedo platicar con ellos, pero que indudablemente, porque no puedan hablar, porque no puedan escribir, pues no dejan de ser mis pacientes y están en una situación más vulnerable, como lo está una persona que está en coma. Una persona en coma necesito cuidarla más porque puede ser sujeta de abusos, ¿no? Pues son personas que están en una situación vulnerable, ¿no? A veces los viejitos, los niños, los indefensos, pues no solamente el derecho los tiene que proteger, la medicina también, ¿no? Entonces tengo 3 pacientes, 2 que están en una situación vulnerable porque pues, no pueden opinar, pero tengo 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como médico? Pues no puedo valorar a uno más que otro, todos valemos lo mismo. Entonces, yo le voy a echar ganas a los 3 pacientes, ¿sí? Entonces, le voy a echar ganas a los 3 pacientes, ¿sí? Aquí estamos. ¿Cómo puedo? Entonces, matar es quitar la vida, morirse es un acto del hombre, es solito se muere. Si yo tratando de salvar a los 3 pacientes, mamá y gemelitos, tengo 3, hago mucho, hoy la medicina cada vez puede hacer más, ¿no? Entonces tengo a la mamá muy controlada de su presión arterial, veo que llega el momento en donde a lo mejor necesitamos que nazcan los bebés porque ya si se quedan más adentro se van a intoxicar, ¿no? O estoy en espera que lleguen a un momento donde ya pueden sobrevivir en una incubadora, ¿no? Entonces, se me mueren los 3, ¿no? La mamá se muere de lo que tiene, porque los doctores no podemos salvar todo, se nos siguen muriendo pacientes, ¿no? Porque pues trabajamos con seres que tienen un límite y la ciencia tiene un límite, ¿sí? Se me llega a ser cadáver la mamá y los gemelitos, se murieron mis 3 pacientes. ¿Hay algún problema ético o no? No, se murieron solitos. Yo traté de salvarlos, pero se murieron. Si yo por salvar a uno le quito la vida a uno o a 2, ¿no? Ahí sí hay problema ético, ¿sí? Bueno, ¿por qué nosotros podemos hacer actos libres? La que sigue, Ale. Qué bueno que ya estamos pudiendo proyectar. Nosotros podemos hacer actos libres, que son los actos humanos, ¿sí? Por ejemplo, el perro solo hace actos del perro. El león solo hace actos de león. No hay actos leoninos ni actos perrunos, ¿sí? Porque ellos no tienen inteligencia, pueden tener una inteligencia sensitiva. Periodicazo, no pipí, ¿no? Entonces, el perro no procesa que periodicazo es igual a no hacerte pipí. Es un conocimiento sensible. Nada más siente periodicazo y no hace pipí, pero no puede tener un conocimiento cognitivo, es decir, no puede procesar ese conocimiento, ¿sí?
Entonces, nosotros solo podemos hacer actos libres. Por ejemplo, si hay el pollo gelatinoso, fue mi mamá muy tarde al mercado, ya nos estamos muriendo de hambre, incluyendo el perro de la casa, ¿verdad? Pero apenas está el pollo todo gelatinoso ahí en un escurridor, ¿verdad? Y yo me acerco y lo veo, me muero de hambre. Tengo mucha hambre y el hambre es un instinto que es un acto del hombre que sucede, ¿no? Paso por la cocina, yo no me como el pollo gelatinoso. Puedo controlar por mi libertad, puedo ejercer un control sobre el instinto del hambre y decido, ay, no me voy a comer el pollo todavía porque sabe horrible y todo gelatinoso. Me voy a esperar a que me preparen el molito que iba a hacer mi mamá y soy capaz de frenar y autodominar mi instinto del hambre durante 2 horas hasta que esté el molito. O si tengo mucha hambre, le digo, mamá, porfa, nada más pásalo por la plancha, pero ya me estoy muriendo de hambre. Me espero a que me lo pasen por la plancha. En cambio, ¿qué pasa si entra tu perro? Si tu perro tiene hambre, se va a comer, se va a brincar y se va a llevar el pollo todo gelatinoso y se lo come así. Porque el perro no puede controlar sus instintos, porque no es libre. Seguimos en la anterior. Entonces el perro se queda y se come este. Por ejemplo, un león ha sido medio humanizado, medio maestrado por su amastrador. Pero si un día un león tiene mucha hambre, se podría llegar a comer al que lo está amastreando, porque al final de cuentas responde solo a instintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace libre? La libertad, que me permite incluso controlar mis instintos, ¿sí? A ver, ¿quién me da un ejemplo de un control sobre el instinto del hambre? Adelante. Adelante, María Paula. María Paula y Ana Sofía, ¿pueden contestar si gustan? ¿Tienen su manita levantada? No la tenemos levantada, pero ¿me repite la pregunta, por favor? Sí. A ver, dame un ejemplo de control del instinto del hambre. O yo te doy un tip. ¿Qué hacía Mahatma Gandhi? Hacía huelgas de hambre, ¿no? Ajá, sí. Ok. ¿Tú crees que él cuando estaba en la huelga del hambre tenía instinto del hambre y tenía hambre o apagaba el switch y ya no le daba hambre? No, sí tenía instinto del hambre. Sí tenía instinto del hambre, porque eso sucede. Ajá. Y es Sí. un instinto, tenemos instintos primarios que sirven para sobrevivir. Ningún ser vivo, obviamente el ser humano tampoco, podemos vivir sin comer. Esto, si algún día vemos el tema de la eutanasia, es un tema muy importante. La familia y los doctores nos tenemos que asegurar que los pacientes, aunque estén muy malitos e inconscientes, seguirlos alimentando, porque más van a tener hambre, como Mahatma Gandhi. ¿Sí? Entonces, Mahatma Gandhi, ¿por qué pudo hacer huelga de hambre si tenía instinto del hambre? ¿Por qué se te ocurre que podía hacer huelgas de hambre? Pues por su fuerza de voluntad y por lo que creía. Exacto. Porque Entonces, llevar como en lo que creía y llevarlo a un propósito. Exacto. Entonces, fíjense, primero él tenía una meta importantísima para la ética, mis jóvenes. Tengan metas en la vida. Mi meta es ser drogadicto, ladrón, violador, quién sabe qué. Bueno, no es una meta. Ya analizaremos si está bien o está mal, pero... Y entonces pues, todas mis acciones van a ser por ahí. No, pues mi meta es tener una beca para hacer un doctorado en Harvard. Bueno, pues tienes una meta, pues tienes que trazar caminitos para que te lleven allá, porque si tienes esa meta, pero te dedicas a estar de pachanga, pues esa meta, pues yo creo que no la vas a lograr, ¿no? Entonces es muy importante tener unas metas. Entonces, primero, para tomar una decisión ética, Mahatma Gandhi tenía una meta noble. Él necesitaba de alguna manera protestar por las injusticias que había, ¿no? Y él lo quería hacer de manera pacífica y entonces él, a través de su inteligencia y de voluntad, ejerce un control sobre su instinto del hambre. Él sigue teniendo hambre, él padeció hambre todos los días que no comió y él sublima ese instinto. Con un control, pone en riesgo su propia vida porque el no comer por varios días pone en peligro tu vida. Y eso se vale y él puede ofrecer su vida por un valor superior, la injusticia que estaba viviendo su pueblo.
Entonces sublima ese acto. ¿Sí? Una persona, probablemente sin responsabilidad porque está enferma, pero una persona que tiene anorexia, que antes era un tema de mujeres y ahora cada vez los médicos vemos más varones con anorexia, ¿no? Una persona que tiene anorexia, tú misma, ¿come o no come? No come. Una persona con anorexia es lo que le pasa, no come. ¿Por qué no come una persona que tiene anorexia? Porque tiene una percepción irreal de su cuerpo. Está evadida de la realidad o está evadido de la realidad. Siente que está muy gorda, aunque esté en los huesos, ¿no? Entonces, tiene una imagen corporal distorsionada, es su problema en la esfera psicológica, psiquiátrica, ¿no? Complejas sus causas, ¿no? Y entonces tiene una imagen distorsionada y entonces una persona con anorexia, ¿tiene hambre? Sí, no se le apaga el instinto al hambre, pero controla esa hambre y se la pasa con su botella de agua y su lechuga y nada más, ¿no? Y pasa días con agua y lechuga. Controla un instinto del hambre que le está diciendo come porque si no te mueres, pero lo controla y lo degrada. ¿Sí? Entonces, uno puede controlar los instintos, actos del hombre para sublimarlos o para degradarlos. Alguien que tiene obesidad exógena. La endógena es aquella que es un problema metabólico o médico del cuerpo. Una obesidad exógena es aquella que es porque uno le empaqueta la comida. ¿Sí? Esa es la definición de obesidad exógena, ¿no? La mayor parte de la obesidad mundial que nos hablan y que está el país tienen, ¿no? La mayor parte se está refiriendo a una obesidad exógena por mal comer, por el tipo de comida que hace una, por la cantidad de comida, etc. ¿No? En los lugares donde las raciones son enormes, hay más obesidad exógena, ¿no? En Estados Unidos, tú llegas y el tamaño mini de refresco es así y el grande es una cubeta, ¿no? Las porciones son muy grandes. Los países europeos, por ejemplo Francia, pues tienen raciones muy módicas, ¿no? Yo voy a Francia y, ay, me muero de hambre, digo, ay, ¿por qué no me dan un poquito más si está riquísimo? Y la gente es delgada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues comen raciones muy medidas, ¿no? Y generalmente comida muy sana, ¿sí? Entonces, el instinto del hambre también se puede degradar porque una persona ya no tiene hambre y sin embargo sigue comiendo. Porque están buenísimos los postres, porque está buenísima la paella y pues me voy a servir mi quinto plato, ya ni tengo hambre, pero pues sopas, me voy a comer un quinto plato, ¿sí? Y la mejor demostración de esta es, ¿ustedes conocen animales gordos? Y si alguien conoce, dígame qué animal gordo conoce. A ver, déjame ver si alguien levanta su... Perdón, doctor, es que me están escribiendo ahorita que se armó una revolución. Entonces, Bueno, ya está. Regina. Adelante, Regina. Mi perrita. Tu perrita, ok, bien. Tu perrita es gorda. Bien, un elefante no es gordo. Un elefante pesa esas toneladas, pero tiene un peso de elefante. Entonces, Regina dice, mi perrita es gorda. Fíjense, se ve obesidad en el mundo animal porque el animal solo responde a un instinto. Entonces, así como el perro se brinca y se come el pollo gelatinoso porque solo responde instintivamente porque es animal, nosotros no somos animales, tenemos una torre superior, ¿verdad? También el animal, aunque le sirvas después el fileteado, ya no se lo va a comer porque ya no tiene hambre, a menos de que esté hominizado. Un animal, ejemplo el perrito de Regina, ¿verdad?, que vive en un ambiente humano y está hominizado, empieza a hacer acciones no propias del animal. Regina, ¿tu perro es solo carnívoro o ya le gustan las frutitas, de repente la lechuga y le gustan hasta las butter cookies y las glorias? Sí, se come de todo, hasta las piedras se comía antes. Pero fíjense, un animal, por definición biológica y determinismo biológico, es solo carnívoro. Estudiamos en el kinder. Hay que apelar a la ciencia, ¿sí?
Pero un animal hominizado se vuelve omnívoro, come de todo. No solo come vegetales, no solo come carne, sino come alimentos procesados. ¿Sí? Y por eso un animal hominizado puede ser obeso, pero es porque se hominiza el animal, porque un perro en mundo salvaje nunca va a ser obeso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro instinto, el instinto de la sobrevida. Es un instinto primario, ¿no? ¿Por qué yo me agacho, me escondo, disparo en defensa propia? Porque tengo un instinto que me dice, te van a matar, defiéndete, ¿no? Te van a matar, escóndete. Te van a matar, córrele, ¿no? Ese es un instinto de la supervivencia. Cuando una mamá, viendo que a su hijito lo van a atropellar, se lanza a la calle para empujarlo y quedar de la otra acera los dos, pero ella por su peso no queda de la otra acera, salva nada más a su hijito, ¿sí? Su instinto de la supervivencia sí le dice, te van a atropellar. Ella tiene que controlar su instinto de la supervivencia para poder ser la vida de su hijo. Y es una manera de sublimar el instinto de la supervivencia. Tiene que controlarlo, porque no es fácil. Yo puedo dar mi vida por otro. Ahí están los héroes, por ejemplo, en las guerras. Están los mártires en la historia de la iglesia, ¿no? De hecho, hay muchos mártires jovencitos en la guerra cristera. Está Joselito Sánchez del Río, ¿verdad? Que todos hemos visto la película de la Cristiada, ¿no? Y que le dolía horrible que le desollaran las plantas de los pies y lo hicieran caminar en la casa empedrada. Y claro que pues le decía su instinto de la supervivencia, no grites viva Cristo Rey, niégalo para que no te disparen. Y sin embargo, él tiene tal control sobre el instinto de la supervivencia que él da su vida por sus religiones, se llama mártir. Puede haber alguien que diga que está medio loco y no cree en Dios ni comparte, bueno, pero él, para él era un valor superior, ¿sí? Y él podía dar la vida por un valor superior. ¿Y cuál es el ejemplo de degradar el instinto de la supervivencia? El suicidio. El suicidio es una manera de degradar el instinto de la supervivencia. Una persona que está así, le cuesta trabajo disparar la pistola. O tiene tristemente la tasa de suicidio entre los jóvenes mundialmente se ha elevado. Los jóvenes están en depresión. Y yo creo que ha sido porque no han tomado decisiones certeras. Otros han decidido por ellos. Y entonces quedan en tal problema de vida existencial que deciden quitarse la vida. ¿Sí? Eso está muy mal porque están degradando el instinto y hay que ayudar. El hecho está muy mal y Dios sigue aumentando en el mundo, sobre todo entre los jóvenes. Claro, el mundo de las drogas deja un vacío existencial. Si en el mundo de las drogas metemos actos de violencia que pueden ser robo, violación o matar por conseguir la droga, deja un vacío existencial, ¿no? El aborto provocado deja un vacío existencial no solamente en la mujer, sino en los demás, sobre todo en el varón, porque el varón, por instinto de supervivencia a sus crías, el varón, el macho, en cualquier especie, entre ellos, en la especie Homo sapiens, es la protección de sus crías. Y cuando no lo hace, le queda un vacío existencial. Entonces, hay muchos temas que explican esta tasa de suicidio. Entonces, un joven que se suicida, un adulto que se suicida, un paciente en fase terminal que se suicida por el suicidio asistido, que es una forma de eutanasia, le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo tomarse el popote con la sustancia mortal en caso de un suicidio asistido o médico. Le cuesta trabajo lanzarse del puente, les cuesta trabajo apretar al gatillo, claro, porque está el instinto de la supervivencia. Y entonces tiene que ejercer un control sobre ese instinto, pero es una forma de degradación del instinto sexual. Digo, del instinto de la sobrevida. ¿Sí? Tiene que tener un control y controla el instinto de la supervivencia y degrada el instinto de la supervivencia. Entonces nosotros sí tenemos instintos, pero que siempre pasan por una torre superior, que es inteligencia y voluntad. La inteligencia me permite conocer dónde está el bien y la verdad.
la voluntad acercarme a él. Por eso algunos filósofos dicen que no tenemos instintos, sino impulsos. Ok, Ale. Muy bien. Entonces, vamos a dejar aquí. Ahorita vemos qué pasó con el resto de la clase, los que se quedaron afuera cuando no se deben de haber quedado afuera y todo, ¿sí? Si quieres, Ale, pedimos que los que hayan tenido algún problema para que yo hable con estas personas, si pueden, pues ya nos salimos y si quieren hacemos otro Zoom, Ale, para poder explicar cuál fue la situación y qué podemos hacer para arreglarla, ¿no? Claro. Ahorita fue lo que tuvimos que tomar de decisión inmediata por los demás, ¿no? Claro. Entonces, les encargo que para la próxima clase, primero, en esta semana, no es tarea, no me la tienen que traer, no vamos a calificar, pero yo necesito seguir creando esa inquietud de sed ética, de decir, pues hay una herramienta que puedes decidir o no aprovecharla, ¿no? No sé si estás voluntariamente en esta clase, si estás medio presionado, te cambiaron no sé qué otra clase porque tomaras esta, pues seguramente lo están haciendo tus papás porque te quieren dar todas las herramientas. Ya estás aquí, aprovéchala, ¿no? Finalmente tú decidirás si quieres usar esta herramienta para decidir en la vida decisiones como la de bajar la palanca. Las decisiones que tú tomas pueden afectarte toda la vida y a muchos. Y la felicidad va a recaer en ti, la tristeza va a recaer en ti. Por eso no le eches la culpa a nadie más. Lo que son tus decisiones son tuyas, ¿sí? Y a ti es el que te afecta. Entonces, quiero que esta semana se fijen y digan, ay, este es un acto del hombre, este es un acto humano. A lo mejor traten de juiciar sus actos, porque ustedes sí se pueden juiciar a sí mismos y decir, ¿cómo me siento de este acto humano? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Y la próxima clase vamos a ver usando la inteligencia, que es lo que permite conocer qué está bien y qué está mal, y la voluntad que me permite acercarme al bien y a la verdad, que no es fácil. Por ejemplo, yo les puedo decir que hoy sigue habiendo jóvenes en adicciones y va para arriba también, ¿no? Parte tiene que ver que se promociona, que está bien o que es correcto porque las leyes los pasan, ¿no? Están al borde de legalizar la marihuana, no sé si ya lo hicieron, Ale es la que sigue las leyes, ¿no? Pero el hecho de que sea legal portar X cantidad de marihuana no lo hace correcto en ética y no quiere decir que no hay efectos, ¿no? Y por cierto, pues a la larga pues van a cargar más de esa cantidad y otras drogas, porque parte de una adicción es que no solo te engancha, sino te crea tolerancia y entonces cada vez necesitas más estímulo, drogas más fuertes, más cantidades, ¿no? Entonces, no es un problema de inteligencia. Un joven le explican sobre las drogas desde finales de primaria. Ustedes ya les han dado muchas clases o han tenido muchos capítulos de libros sobre drogas. Pero ¿por qué entonces el joven, si entiende que crea dependencia, que hace tal daño, que tal y tal, se sigue drogando? Porque no ha volado con el ala de la voluntad, no sabe decir no a las drogas. La mayor parte de las jóvenes que me llegan embarazadas, ¿no? Saben todo sobre embarazo. Ya no es un mito, ya obviamente un joven en el día de hoy, pues no se cree que los niños, como en la película de Dumbo, van cayendo en sus pañalitos, ¿no? Pues trae la cigüeña. Ya saben que un bebé viene de la unión sexual entre un varón y una mujer, es obvio, de que responden al instinto sexual cuando no es el momento adecuado para hacerlo. Porque haya o no matrimonio, la respuesta y consecuencia biológica más natural de la entrega sexual de un varón y una mujer es un embarazo. Es un estado fisiológico de un aparato reproductor masculino y femenino sanos. La consecuencia biológica más obvia, ¿sí? Y sin embargo, ¿por qué llegan embarazadas? Además, saben todo sobre anticonceptivos. O les dan la clase formal en la escuela, o lo tienen en las redes sociales, o tienen todas estas líneas donde los toman, o van a la farmacia y piden que se tomen, ¿no? Entonces, no es un problema de conocimiento, estamos de acuerdo. En otra época a lo mejor sí, porque era medio tema tabú, no entendían, no sabían, etc. ¿Por qué me siguen llegando chicas embarazadas? Si saben todo, porque es un problema de voluntad. No pensaban que iban a tener relaciones sexuales y en el momento del calorón, en el momento del alcohol, en el momento de demasiada cercanía, ¿sí? Se entregaron, no supieron qué decir no a la relación sexual. Y como no pensaban que le iban a tener, pues por supuesto no usaron anticonceptivos. Además de que no, los anticonceptivos no son infalibles.
¿sí? Entonces aquí les pongo otro ejemplo de control, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento y la voluntad. Para que ustedes tomen actos libres, tienen que volar con el ala de la inteligencia, es decir, conocer del tema que voy a decidir, y la voluntad, que es fortalecer. Con la inteligencia yo conozco dónde está el bien y la verdad, el anterior, y con la voluntad me dirijo al bien y la verdad. ¿Qué onda con el faquir que se lanza en los vidrios o lanza fuego en la esquina? No es un bien tragar fuego, no es un bien acostarte en los vidrios. El problema de estas personas es que tienen equivocada la brújula de dónde está el bien y la verdad. Ellos sienten un bien en el provocarse dolor. Hay un cierto grado de masoquismo. Están buscando, según ellos, un bien. Por eso tenemos que alimentar nuestro Pepe Grillo con conocimiento y con voluntad, ¿sí? Entonces, se fijan que, y si quieren, para adelantar un poco la clase, estudian o se leen cuáles son los elementos del acto humano. La próxima clase vamos a hacer ejercicios matemáticos, ¿sí? Muy bien, doctor. Entonces, ahorita les pongo en el chat leer los elementos del acto humano para que, ¿no? En la medida de su posibilidad busquen el tema. Y ya saben. Nos vemos el próximo sábado. Les pido, por favor, que sean puntuales y que ingresen con su, así como ya ahorita, ¿no? Todos tienen su nombre y su apellido para que yo, conforme a la lista, les dé ingreso y no se vuelva a repetir el incidente de hoy. Digo, al final todos aprendemos, nos volvemos más fuertes. Entonces, no pasa nada. Sigamos adelante, ¿no? La vida es bella. Gracias, doctora.